Es un privilegio, mis hermanos y amigos, llegar a sus hogares con una meditación de la palabra del Señor. Y para ello quiero tomar la lección número 9, que nos dice el único y verdadero evangelio. Lo hallamos en la carta a los Gálatas, capítulos 1 y 2. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo posiblemente los años 55 o 56 después de Cristo. La ocasión: los judaizantes estaban tratando de seducir a la iglesia en Galacia, y realmente ellos creían que era necesario aceptar a Cristo como el Salvador de sus almas, pero que también era importante aceptar la circuncisión. Ahora el apóstol Pablo trata de corregir esta situación y advierte contra los falsos. Y hay dos cosas en cuanto a esto en esta advertencia. Número uno, él habla de un solo y verdadero evangelio. Es decir, los judaizantes estaban tratando de trastornar la vida de los creyentes, llevándolos a la circuncisión, pero Pablo les dice: no hay otro evangelio, un solo evangelio. Y esto lo encontramos en los versículos 1 al 12 del capítulo 1. ¿Qué hay que hacer entonces? Pablo recomienda proclamar y defender este único y verdadero evangelio. También está advirtiendo que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, y contra ellos la iglesia tiene que cuidarse. Y dice: yo sé que después de mí se levantarán falsos maestros, tratarán de engañar, vestidos de oveja, pero que por dentro el apóstol dice que son lobos rapaces. Cristo recomendó esto también y dice que no debemos de creernos. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas, y engañarán, si es posible, a los escogidos. Entonces, ¿qué debe de hacer la iglesia? La iglesia, según encontramos en los versículos 6 al 10 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas, debe resistir la hipocresía. Y esta es la recomendación: resista la hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? El evangelio es uno solo, y es el evangelio de Jesucristo. Aunque los judaizantes estaban diciendo: es importante que los gentiles se entreguen a Cristo, pero también es importante que vivan o crean en la circuncisión. Y de otra manera, ellos piensan es que el evangelio es para los judíos, nada tiene que ver los gentiles, pero la palabra dice que el evangelio es para la humanidad entera. Y de hecho Cristo recomienda: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Así que esa es una de las razones: predicar el evangelio a toda criatura, y que este evangelio no hace acepción de personas. Luego, otra recomendación dice: vivir sin hipocresía. En otras palabras, el apóstol trata de recomendar a la iglesia para que viva una vida de santidad.
y no una vida de apariencia, una vida de entrega al Señor. Versículos 11 al 14 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Ahora, ¿qué significa vivir sin hipocresía? Vivir sin hipocresía significa ser sinceros delante de Dios, ser sinceros delante del mundo. La sinceridad de las personas tampoco consiste en una apariencia en palabras, sino la sinceridad consiste en actuar de una manera agradable delante de Dios, que el Señor se agrade de la forma en que nosotros vivimos. Y en tercer lugar, la recomendación es proclame la salvación por la fe. Según los judaizantes, era por las obras de la ley, pero realmente la recomendación es proclamar la salvación por fe, recibir la salvación por fe. Y cuando recibimos a Cristo, entonces estamos recibiendo nuestra salvación por fe. Y cuando recibimos la salvación por la fe, entonces Jesucristo viene y nos justifica. ¿Qué significa la justificación? La justificación que Jesucristo hace en nosotros es declararnos libres, es declararnos justos, es declararnos sin culpa por la gracia y la misericordia de Él, por la fe en Cristo Jesús. No es que nosotros hayamos sido justos, pero que Él, a través de la fe, nos declara justos cuando entregamos nuestro corazón a Él. Y luego, otra importante declaración del apóstol Pablo: crucificado con Cristo. O es decir, el creyente debe crucificar su vida con Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe, es por entregarnos al Señor. Ahora, según los versículos del 19 al 21 del capítulo 2 de Gálatas, ahí en el versículo 19, Pablo está declarando que en Cristo llegó a ser muerto al pecado, según el versículo 20, y él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, el ser muerto al pecado significa olvidarnos, dejar todo. Ya los muertos no tienen contacto con nada del pecado, no, muertos a la ley, muertos al pecado, muertos a la carne y vivos para servir a Dios. Y ya no hay deseo de servir a la carne, ya no hay deseo de seguir los impulsos de la carne, sino lo importante es seguir a Cristo. Estamos crucificados juntamente con Él. Ya no vivimos nosotros para nosotros, sino vivimos para el Señor. Así que el Señor nos ayude, que nos bendiga y nos dé cada día de su gracia. Padre, muchas gracias por esta meditación de tu palabra. Permite que llegue al corazón de mis hermanos y amigos. Lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén